Continuamos con el doctor Rubén Boni, segunda parte de esta interesantísima nota, y nos contaba acerca de las leyes del olvido, ¿sí? Una nueva modalidad, unas nuevas leyes que se están aplicando en Europa, sobre todo, que tienen que ver con el manejo de nuestros datos personales y las redes y la virtualidad. Así que bueno, seguimos con Rubén Boni. Es como que hay algo que nos ha acostumbrado a que pobres va a haber siempre y quizás la pandemia irrumpe. La verdad es una buena reflexión. Yo sinceramente no tengo una respuesta definitiva a esto. Lo que sí me parece es que, por ejemplo, las diferencias en el siglo XXI son mucho más profundas que en el medioevo. Porque, digamos, la gripe o las enfermedades básicas afectaban a todos en el medioevo. Y hoy tenemos en Brasil, por ejemplo, brotes de sarampión, problemas sanitarios derivados de la falta de acceso al agua potable, niveles monstruosos de marginación en términos de conocimiento y de acceso a los sistemas de salud, pero en algunos casos porque no hay infraestructura, pero en otros habiendo la infraestructura por desconocimiento. Déficit hasta en el modo hay personas que digamos están tan marginadas del sistema que tienen hasta problemas para comunicarse en el siglo XXI. En donde estamos discutiendo quién va a poner las antenas 5G y uno desde su computadora o desde su teléfono puede acceder prácticamente a todas las bibliotecas del mundo. Es decir, me parece que es una cuestión que más allá de lo jurídico, llama a una reflexión mucho más profunda y además a mirarnos hacia adentro y mirar hacia lo que pretendemos de quienes nos conducen, porque es intolerable vivir que se convaliden y uno se acostumbra a estas situaciones. Hablábamos anteriormente con el vicerrector académico, el doctor Guillermo Kers, que planteaba esto de que de alguna manera toda política pública a partir de ahora va a tener que estar cruzada por este sentido de lo sanitario y este acceso. A ver, nos dicen lávense las manos y no tengo agua, nútranse bien, vayan al médico, pero no hay posibilidad de acceso. Entonces quizás lo que hace este momento histórico es cristalizar cosas que justamente estábamos acostumbrados a que pasaran. Sí, tal cual, tal cual. Incluso las exigencias propias de la pandemia, cuando comienza y empieza a plantearse el aislamiento, eso puso de manifiesto los problemas de déficit de vivienda que hay no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Si uno ve noticias, por ejemplo, de la India, es decir, situaciones obvias, pero a la vez tan obvias y fuertemente obvias y a la vez tan fuertemente ignoradas a pesar de su obviedad. Y con una violencia increíble irrumpiendo en este momento, ¿no? Y además, es decir, violencia física y moral en la misma escala. Y, digamos, retransmitida con una potencialidad a través de las redes sociales que ha producido el efecto de visibilizarla, pero también produce el efecto de que una familia esté almorzando y viendo por televisión cómo están al borde de la muerte millones de personas. Entonces, es una época que va desde la maravilla de la tecnología a la obscenidad en un segundo. No digo la obscenidad en términos, digamos, del uso tradicional de la palabra, digo la obscenidad moral. Y obviamente los sistemas constitucionales tienen que dar respuesta a esto y yo creo que en alguna medida lo tienen. Es decir, porque cuando hablamos de razonabilidad, hablamos de justicia, hablamos de igualdad, estamos hablando de todo lo opuesto a esto que estamos viviendo. Por eso es que, digamos, todos los actores en un Estado de Derecho, en un Estado social de Derecho, deben uno habla como si estuviese del otro lado de la vereda y viviría una vida correcta, y no es así. Todos, la verdad, tenemos que replantearnos y poner el eje en estas cuestiones más obvias, más profundas y más ciertas y palpables.
Luego, en la vida diaria va a haber 1000 tensiones, pero seguramente estas tensiones se van a resolver o la sociedad y los gobiernos las irán digiriendo de otra manera si empezamos todos a admitir que lo obvio existe. Hace unos días, en una de las conferencias de prensa que dio el presidente, le hacían una pregunta y él reaccionaba bastante ofuscado diciendo: angustia es que el Estado está ausente. ¿Estamos acostumbrados a que haya un papá Estado? ¿Que haya alguien que nos diga lo que tenemos que hacer para quedarnos tranquilos o para actuar en consecuencia? Son todas preguntas difíciles, la verdad que estos exámenes son bravos. Sí, pienso que uno, más en estas situaciones de temor, porque uno se plantea qué pasa, es decir, son momentos donde todo el sistema de vida al que uno está acostumbrado se pone en crisis, ¿no? Y entonces sí, claro, obviamente que uno, no sé si lo llamaría papá Estado, pero espera que de la conducción de la sociedad haya una visión racional y un criterio. Pero eso puede ser sobre todo en momentos de excepción. Después la sociedad tiene que ser la motora de su propia protección, de sus propios anticuerpos y de su modo de salir adelante. Esta crisis pone en evidencia que nunca es poco el fortalecimiento institucional. No solo para las libertades, para el ejercicio de las libertades más tradicionales como es la de circular, sino también para todo lo que tiene que ver con el control de los medios digitales, el seguimiento de las plataformas que se utilicen, por ejemplo, que está en debate ahora la plataforma Cuidar. No hago una valoración concreta de la plataforma, sino digo, todos estos desafíos tecnológicos plantean instituciones renovadas. No es necesario quizás hacer reformas constitucionales para eso, basta con herramientas legales y conductas sociales, pero sin duda, si bien uno necesita un Estado que esté presente y conduzca a la sociedad cuál es su rol dentro de la Constitución, como es su rol dentro de la Constitución, también es necesaria instituciones que aceiten los controles y que de alguna manera nos hagan sentir o nos den garantías de que estas situaciones de excepción no van a ser usadas para abusar del poder que les otorga la Constitución y desviarlo en otro sentido, ¿no? Hablabas del control de las plataformas, hiciste referencia a esta aplicación Cuidar y pensaba, cada aplicación que nos bajamos, Spotify, Google, cualquiera, nos pide tantos o más datos de los que nos pide esta, pero quizás nos ponemos incómodos cuando es el Estado el que nos lo pide y no una corporación. Yo creo que hay un gran desconocimiento. Uno no termina de saber y estos son los desafíos que plantea la sociedad, que se le plantean a la sociedad moderna y a las instituciones. Uno no sabe realmente qué es lo que pasa con sus datos, no sabe qué es lo que autoriza y lo que no autoriza cuando uno baja una aplicación, porque en realidad lo que uno quiere con Spotify lo único que quiere es escuchar música. La vida más fácil. No firmar un contrato de adhesión de por vida y de disposición de toda tu intimidad. O cuando se consulta textos o lo que fuere. Es decir, o cuando uno se vincula con sus amistades y se manda mensajes y tal. Realmente es una... Y digamos, por ejemplo, en las noticias uno toma conocimiento de experimentos de control social como en China, por ejemplo. Es decir, son cuestiones que, digamos, que trasvasan la posibilidad humana de decir individualmente, valorarlo y oponerse o plantearlo. Es decir, yo creo que el problema que se plantea con respecto a la aplicación Cuidar, sin duda tiene un componente local y un componente político evidente y seguramente será perfectible y seguramente será criticable. Pero las redes sociales y todo lo que uno consume habitualmente tiene un grado de vulnerabilidad o de afectación de nuestra intimidad fuertísimo.